vamos a hablar de las planillas, la auditoría de la Contraloría, y algunos no van a estar contentos y se van a sumar a los políticos tradicionales, a la opacidad de mantener silencio y no hablar con los medios y de pronto sacar videitos y qué sé yo. Pero que tenemos que hablar de este tema. Tenemos que hablar de este tema. Don Félix. Por algo fueron electos. Bueno, recientemente leímos un comunicado por parte de Espacio Cívico y el capítulo panameño de Transparencia Internacional, pero queremos conocer la opinión de Espacio Cívico, por eso está Lea Cedeño aquí con nosotros. Espacio Cívico en los últimos años le ha hecho el monitoreo al órgano legislativo. Algunos diputados se incomodan cuando ven una calificación 2.0, pero es que no es porque Espacio Cívico así lo ha determinado, sino es en base a los resultados en el Parlamento, a las ausencias, la no presentación de informes, etcétera. ¿Cómo ven ustedes estas auditorías que vienen por parte de la Contraloría General de la República y el hecho que diputados suplentes se burlen con su diputado principal de un fallo de la Corte Suprema de Justicia? Buenos días, gracias. Bienvenida, gracias, bienvenida. Gracias por la oportunidad de compartirles un poco en lo que está basado en nuestro comunicado inicialmente, que básicamente lo que queríamos expresar era nuestra esperanza sobre este tema de las auditorías. Estamos muy esperanzados con que se vayan a hacer estas auditorías por parte de la Contraloría. Es una demanda ciudadana que viene de hace ya más de una década. Espacio Cívico se funda en el 2018 y 2 años antes estábamos desde sociedad civil, varias otras organizaciones y movimientos ya exigiendo la rendición de cuentas de las planillas. Este es un tema que viene de años, escándalo tras escándalo, y ha sido gracias a la labor del periodismo de investigación que ha salido a la luz mucho de todas estos arreglos que se han hecho con las diferentes planillas de la Asamblea. Nosotros de Espacio Cívico monitoreamos variables, como bien dice Félix, asistencia, planilla, declaración de intereses y patrimonio. Hay 22 diputados que han entregado las declaraciones de intereses y patrimonio, 21 que han entregado la de patrimonio y 22 que han presentado la declaración de intereses, que esto es algo voluntario porque esto no es algo que ellos están obligados a hacer. La de intereses sí, pero no es pública, pero acá la publican. Así que ese es un número bastante importante porque en el periodo pasado llegamos a 15 en total de diputados que hicieron públicas ambas declaraciones. Oye, pero no sirve de consuelo. De 15 a 21, 22, no es que hemos mejorado. Y más con la cantidad de diputados nuevos, y más con la cantidad de diputados que criticaban la opacidad y la falta de transparencia, y montados en los lomos de esa crítica, hoy están en la Asamblea. Entonces, yo esperaba más. Bueno, sí, nosotros la verdad que nos sorprendió que desde septiembre habíamos enviado la solicitud para invitarlos a ser parte del boletín, y no fue hasta meses recientes que empezamos a recibir las declaraciones de intereses y patrimonio. La planilla que nosotros monitoreamos es la planilla 002, que es la planilla que tiene el personal de despacho, que es el personal transitorio. Sí. Pero también existe la planilla 001, que es el personal permanente de la Asamblea. Y lo que nosotros observamos en nuestro monitoreo fue que en el periodo anterior, en la administración pasada, personal que estuvo en la planilla transitoria 002 pasaron a ser personal permanente en la 001. Les dieron la permanencia y siguen siendo parte de los despachos de algunos diputados algunos que se reeligieron. Ahí es donde viene la frase aquella acuñada de echa la ley, echa la trampa. Como tú le das la vuelta a una situación. Así como le están dando la vuelta a un fallo, aquí también le dieron la vuelta, entonces. Por eso es súper interesante que la Contraloría va a auditar específicamente estas dos planillas, 001 y 002, y ahí se puede hacer un buen cruce de datos entre quienes han estado en el transitorio de despacho y han pasado a la planilla permanente. Pero la 172, que fue la que elimina la presidenta de la Asamblea actual, esa es la llamada cashback, que en realidad su nombre es planilla de servicios profesionales y especiales. Hay otra que también recibe un nombre parecido, que es la 080 de profesionales y especiales, que era la de los promotores deportivos y los promotores comunales. Esa planilla 172, aunque la hayan eliminado, hay que auditar todo lo que ocurrió con ella, porque es en esa planilla a través de la cual se presume se mal utilizaron fondos de la descentralización también.
cerrarla estuvo muy bien, pero hay que investigar esa planilla. Cuando la Contraloría no anunció, los medios de comunicación nos enteramos a través de fuentes que iban a caerle de manera sorpresa al órgano legislativo para este proceso de auditoría, y así fue, llegaron a la Asamblea Nacional. Yo pensé que el auditor iba a llegar a la dirección, por ejemplo, del área legal, y le iban a preguntar al director de la dirección del área legal, al abogado que se encarga de todo el órgano legislativo, cuántas personas tenía debajo de él. Supongamos que 150. Deme la lista de recursos humanos. Fulano, sultano, mengano, ¿está aquí? No está aquí. Y hacen el cotejo. Yo tenía esa percepción que sería en base a todas las direcciones y comprobar si en efecto existen registros de esos funcionarios, si están cumpliendo con sus funciones. Pero el método de la Contraloría fue colocar los auditores en las dos entradas de la Asamblea y colocar ganchito, firma aquí, diga su nombre, cédula y número de posición. Entonces es como lo que ha llamado la atención, porque si yo voy a buscar botellas, no puedo exigirle o pensar que la persona que está yendo a su puesto de trabajo, un trabajador manual, sea una botella, si está yendo todos los días, si es una persona normal que cumple con sus funciones. Sí, yo coincido mucho con la metodología que describiste de primera. O sea, me parece bien lo que están haciendo, o sea, cotejar a los que entran y nombre, cargo, cédula, me parece muy bien, pero en efecto, si tú quieres realmente auditar, tú vas a preguntar la lista y yo voy a ir entonces a ver dónde están cada una de esas personas, porque nos debe de llamar la atención que si tú eliminaste una planilla en la que supuestamente salieron casi 3.000 personas, no hubo ninguna protesta, nadie salió a protestar, oye, me quedé sin empleo, entonces tú te preguntarás, ¿estaba alguien realmente recibiendo ese pago como funcionario? ¿Había realmente un funcionario o ellos realmente sabían que tenían que salir porque era un cargo político temporal? Porque si tú votas a 3.000 personas, esas 3.000 personas de alguna forma van a salir a protestar y eso Ahora, se va a sentir y lo vas a ver. Existen dos posibilidades: que no trabajaran o que continúen trabajando ahora en otra planilla. ¿Para qué voy a protestar si estoy en otra planilla? Exacto, por eso se reinventa. Entonces, por eso es muy importante resaltar que sí estuvo bien eliminar la 172, pero si no hay un mecanismo de fiscalización y control contundente, las planillas se van a volver a reinventar y de alguna otra forma van a volver a pagar los dineros que necesitan pagar para poder mantener su rueda del clientelismo político, que es definitivamente lo que hemos visto para lo que se está utilizando la planilla. Y la planilla de la Asamblea Nacional sigue creciendo, en los últimos años ha crecido y uno se pregunta, ¿dónde están esos funcionarios? Porque usted que ha tenido la oportunidad de visitar el órgano legislativo, usted se pasea por los pasillos y son pocas personas. O sea, si hay un grupo que está trabajando, que va a la Asamblea a cumplir con sus funciones, pero en la Asamblea la gran pregunta es, ¿están 4.000 o 3.000 funcionarios al mismo tiempo laborando? ¿O es que la gran mayoría están de manera virtual? ¿O es que algunos están en el interior del país porque existen oficinas de participación ciudadana y hay diputados, hay uno de Vamos, Carlos Saldaña, si la memoria no me falla, advirtió en los últimos días que también la Contraloría auditara las oficinas del interior del país de participación ciudadana, porque presuntamente en esos cargos podrían haber botellas en la Asamblea Nacional. Y cuando uno verifica cuántas leyes o cuántos proyectos han surgido de iniciativa ciudadana, en el último quinquenio, si la memoria no me falla, 2. En este 1 llegó a la Comisión de Gobierno, que era el que buscaba penalizar la venta ilegal de chances clandestinos, y fue archivado en la Asamblea Nacional. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué tampoco no se audita esa planilla o esos despachos que están en el interior del país? Bueno, yo creo que la Contraloría acaba de empezar a hacer su auditoría y ojalá que todos estos debates y estos análisis sea algo que la Contraloría tome en consideración para ir a auditar con diferentes metodologías y ampliar el marco de esa auditoría, porque yo siento que la Asamblea Nacional es una caja de Pandora y en la medida que ellos empiecen a auditar van a ir encontrando irregularidades que les deben ir llevando a otras metodologías para ir profundizando en esa auditoría si realmente queremos ir a dar con el problema de fondo. Pero paralelo a eso deben existir reformas al reglamento de la Asamblea Nacional
que fortalezca el control y la fiscalización y la veeduría de lo que ocurre con la selección de personal para evitar el clientelismo, cómo se contrata, a quién se contrata, mecanismo de concurso, gestión documental, gestión de datos. La lista es enorme de lo que se puede hacer con el reglamento de la Asamblea, porque es al final lo que rige ese órgano legislativo y es en lo que ellos se basan para operar. ¿Sabe qué? Hace un rato, antes del programa, yo le decía a Félix, yo siento que en la Asamblea hay una especie de virus. Tengo que aceptar que el contagio en esta Asamblea ha sido un poquito más lento, más lento. Yo creo que en asambleas anteriores, porque tengo la bendición de haber estado cubriendo asambleas durante un buen par de décadas ya, no más de 3 a propósito, pero ya han sido varias asambleas. Iban los diputados nuevos y les daban una semana de un seminario que le llamaban inducción, de inducción. Cuando ellos salían de allí, no eran lo que habían entrado. Ya salían sabiendo cómo tener carro, un montón de cosas. Eran otras personas. Es más, caminaban diferente. O sea, se contagiaban del virus de inmediato. Después de ese seminario de inducción. Ya no trataban a los demás igual. No es porque fueran electos, es que ahí aprendían cosas de cómo funcionaba la Asamblea y ya se sabían todo y para adelante. No eran los mismos. Esta ha tardado un poco. Pero ha llegado el momento en que están cambiando. Están volviendo exactamente a las mismas prácticas. ¿A qué prácticas? A la práctica de la opacidad y la falta de transparencia. Debo reconocer que ha pasado prácticamente la mitad de este periodo y que han estado accesibles. Pero ante la crítica, ante la pregunta, ante la duda, mejor me callo la boca y no digo nada. Es decir, he caído en la práctica de las asambleas anteriores. Antes era muy accesible, además te llamaba para decirte, yo quiero hablar de ese tema, ya no, ni siquiera te llaman y no te contestan las llamadas. ¿Qué representa para la democracia que nuestra asamblea caiga en esa práctica de opacidad, de falta de transparencia, de creer a cada rato que le están haciendo campañas cuando lo único que el ciudadano quiere es, oye, ríndeme cuenta porque es mi plata la que estás usando, por ejemplo, para pagarle a tu asistente? ¿Cómo es el asunto? Técnico parlamentario. A tu asistente técnico parlamentario, que yo no elegí para asistente técnico parlamentario, lo elegí para suplente, que ya la Corte ha dicho que hace un suplente, que ya la Corte le ha dicho y la Constitución le dice cómo debe cobrar un suplente. Y se lo digo a propósito y con todo este sarcasmo, es porque usted dice, es que el reglamento interno da para mucho. Sí, es que ya están viendo la posibilidad en el reglamento interno de meter cómo los suplentes van a cobrar cuando ya la Corte les ha fallado y les ha dicho cómo es este tema. Entonces, ¿se acuerda que le dije hace un rato, echa la ley y echa la trampa? Bueno, acá es exactamente el mismo principio, exactamente lo mismo de todas las asambleas, independientemente. Por eso yo les decía en campaña, acuérdense, esto de que los buenos son independientes y los malos están en partido, no. Yo he visto gente independiente con las mismas prácticas o movimientos independientes, con las mismas o peores prácticas que los partidos tradicionales. Es la persona que uno tiene que tener claro, porque uno conoce al que va a ir a la asamblea. Se lo dejo hasta allí porque la invitada es usted y usted es la que tiene que reflexionar sobre esto. Pero ahí se abrió esa posibilidad, se lo digo, lo del pago a los suplentes, que tenemos décadas viendo cómo es que le vamos a pagar, o ellos le quieren pagar a sus suplentes. Sí, definitivamente cuando hay un fallo de la Corte, pues se entiende que es la última palabra. Y en todo caso creo que el debate debiéramos empezar ya a hablar sobre si queremos eliminar la figura del suplente. Creo que esa es una conversación que hay que tener. Eso obviamente va a requerir unas reformas constitucionales. Y si se va a eliminar o si se va a dejar, y si se va a dejar, bajo qué criterio, cómo va a ser, porque ya tienes un fallo de la Corte que te daba bastantes luces para saber hacia dónde ir si mantienes la figura. Por otro lado, he escuchado algunos comentarios que dicen, bueno, lo que pasa es que el que trabaja debe de cobrar. En efecto, todo el que trabaja debe ser remunerado por su trabajo. Pero si tú estás bajo un cargo que de por sí es electo porque tú corres con el diputado en la figura de suplente, y te está diciendo el fallo de la Corte que tú no puedes trabajar, y te dice específicamente, ni mucho menos en otras actividades legislativas. Específicamente hace un gran énfasis en que ni mucho menos dentro de la Asamblea.
sea, ni siquiera se va dizque en otra institución pública. Te lo recalca y te lo resalta aquí en la página 13 del fallo de la Corte. Entonces ya te está diciendo que no es el lugar donde vas a ir a trabajar. O sea, entendemos que la figura de suplente es para efectos suplir al principal en el caso de su ausencia. Pero también tenemos que entender, y aquí quiero hacer una pausa, algo que he estado escuchando algunos debates y no hemos entrado aquí, y es que los diputados pertenecen o tienen que trabajar en 15 comisiones de la Asamblea y se tienen que turnar su tiempo en estar en las comisiones de la Asamblea y a veces estar en el Pleno. Cuando un diputado está en varias comisiones, algunas veces tiene que escoger entre ir a una reunión de comisión o ir, por ejemplo, al Pleno. Entonces, creo que hay que analizar bien la figura del suplente o de quienes suplen al diputado en un momento dado en el que por una ausencia justificada no pueda estar en una comisión al mismo tiempo que debiera de estar en el Pleno. Creo que esa es una conversación que también hay que tener porque lo hemos visto, cuando nosotros medimos la asistencia, la medimos por curul, porque sabemos que a veces está el suplente o está el principal. Y hay casos donde el principal no está y actúa su suplente y los dos están cobrando. Entonces, hay mucho de verdad que tejer en esto y la salida no es darle la vuelta a un fallo, sino de verdad debatir. Hombre, ¿lo necesitamos? Sí. ¿No lo necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer? En fin, definirlo, ¿no? Porque seguir tratando de jugarle vivo a la Corte, a la ley, a la Constitución, no me parece que se envíe el mejor mensaje. Lo dejamos hasta ahí. Gracias, Lea, por acompañarnos Gracias esta a mañana. ustedes. Gracias, Lea. ¿Usted sabe lo que está pasando? ¿Qué pasó? Hay muchos políticos actuales en la Asamblea que son asintomáticos. Ellos poco a poco van Así van desarrollando. Se les nota entonces. Se les nota. Eran como los pacientes que tenían COVID, que lo tenían, pero tampoco sabían que tenían Sí. COVID. Pero poco a poco las personas van conociéndolos. El hecho de que usted sea independiente no quiere decir que sea lo mejor. El hecho de que usted pertenezca a un partido político tampoco quiere decir que usted sea lo peor. Totalmente de acuerdo. Esto es de manera individual. Al final todos estamos hechos de esto, ¿eh? De carne, de carne. Lo Todos nos importante es equivocamos, todos fallamos rectificar. y podemos Sí. corregir. ¿Sí? Lo importante es rectificar sin querer dar la vuelta a las Nos cosas. leímos la mente. Eso es lo rectificar, importante. ¿sí? Podemos corregir, rectificar. Vamos a la pausa y regresamos.